El tema de hoy es cuando el silencio de Dios llega a nuestra vida. ¿Has tú pasado por silencios de Dios? Silencios en los que parece que no te oye. Silencios en los que parece que está lejano Dios. ¿Qué hacer cuando el silencio de Dios llega a nuestra vida, a nuestra familia, y de alguna manera, no quiero decir afecta como algo que impacta en nuestra área emocional, matrimonial, económica, laboral, ¿verdad? Porque cuando el silencio de Dios parece que está lejos o parece que está ocupado Dios en otros asuntos, es cuando Él prepara el terreno para algo. Por ejemplo, mi esposa ocupa un ejemplo y te lo voy a mencionar. Cuando una pareja se une, ella y él, si están en el propósito de Dios, es el hombre de tu propósito y es la mujer de tu propósito. Cuando se une una pareja y la Biblia dice, no te unas en yugo desigual, entonces vienen consecuencias que no las podemos detener. Pero cuando estás con la mujer o el hombre de tu propósito, habrá muchas mujeres que puedan tratarte mejor que la esposa que tienes. Habrá muchos hombres que puedan tratarte mejor y hablarte mejor que el hombre que tienes. Pero el hombre y la mujer que está a tu lado es la mujer y el hombre de tu propósito. Podrían haber muchas personas. Es más, hasta que sean diferentes físicamente, más altos o tal vez no más altos. Tal vez habrá mujeres mejor físicamente, pero la mujer que tienes a tu lado es la mujer de tu propósito. El hombre que tienes es el hombre de tu propósito. Y puedo decir con toda libertad, la iglesia en la que estás es la iglesia de tu propósito. ¿Sí? Si no lo entiendes, van a llegar momentos difíciles y muchas veces las ovejas dicen, me voy. El pastor no puede decir lo mismo, ¿verdad? ¿Acá me voy a otra iglesia? No, pues ¿dónde? Cuando yo entiendo que la iglesia que Dios me confió es la iglesia de mi propósito. ¿Habrán mejores iglesias? ¿Grandes? Sí, pero esta iglesia es la iglesia de mi propósito. Ustedes son las ovejas de mi propósito como ministerio. Así es que les amo en el amor de Dios. Porque mi amor humano falla, pero el amor de Dios nunca falla. Y por eso los amo en el amor del Señor. Y no me enojo si dicen lo mismo, porque entiendo, somos seres humanos. Pero el amor de Dios, cuando entendemos el amor de Dios, no necesitamos que Él nos mande amor, porque Él es amor. Aleluya. Y cuando llegan silencios a nuestra vida, si no entendemos que el camino en el que estamos es el camino de nuestro propósito, es el lugar de mi propósito para tu crecimiento, entonces claramente va a haber un desánimo y una frustración. Ahorita mencionaba mi esposa que hay obstáculos que impiden llegar a la presencia de Dios. Es cuando uno dice, yo quiero estar ahí. Por ejemplo, el fariseo y el publicano fueron a orar, ¿verdad? Los dos.
Pero el fariseo, ¿qué es lo que hizo? Solamente fue por compromiso. Y le dijo a Dios, casi le dice, agradece Dios que vengo. Pero su oración fue más vacía que otra cosa, porque decía, gracias a Dios que no soy como porque los publicanos eran señalados, eran considerados como tranzas, porque eran recaudadores de impuestos. Entonces había un publicano y un fariseo llega, uy, no, gracias a Dios que no soy como él. Yo sí doy mis diezmos. Y el publicano, ¿qué es lo que dijo? Solamente 2 palabras, ¿verdad? Pocas palabras, no necesitó, y gracias Señor, porque yo no soy como ese fariseo. Una oración tan sencilla que ¿habrá escuchado Dios? Claro, porque él sabía que en ese lugar estaba su propósito. Amén. Así es de que te invito a que sigas teniendo devocionales para que sepas en qué el trabajo, en qué iglesia, y sepas que todo lo que está a tu alrededor sea de tu propósito. Amén, porque hay trabajos que no son de tu propósito, porque te alejan. ¿Sí? Entonces, yo oro por ustedes, mis hermanos, oro por ustedes. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y pido, Padre, que en esta hora, en este tiempo, tu Espíritu esté hablando en mi boca, tus palabras sean expresadas a través de lo que yo digo, Padre Celestial. Gracias te doy porque eres bueno y nos permites tener estos tiempos maravillosos, estos tiempos en los que tu presencia es lo mejor que puede pasarnos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 1 versículos del 11 al 12 dice: y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. ¿Sí se está viendo? Sí. Ahí. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que me ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Aleluya. ¿Qué es lo que miramos aquí, mis hermanos? Encontramos la vida de este hombre, la vida de Zacarías, un sacerdote que, bueno, dice la palabra de Dios que su esposa era Elizabeth. ¿Y tenían hijos? No. Fíjate, ahí vuelvo a poner el ejemplo de ahorita. Zacarías pudo haber dicho: otras mujeres me pueden dar hijos. Ya mejor me voy yo con otras mujeres o con otra mujer, ¿verdad?
Pero él entendía que Elizabeth era la mujer de su propósito. O tal vez no era por parte de Elizabeth, era por parte de Zacarías. Y Elizabeth pudo haber dicho: no puedes, papá. Habrán muchos hombres allá afuera, o un hombre que sí pueda darme un hijo. ¿Sí me explico? Pero yo sé que tú eres el hombre de mi propósito. ¡Wow! Y claro que fueron la pareja del propósito de Dios, porque vino un hombre cuyo barbechó el camino a Jesucristo. ¡Aleluya! Fue el último de los profetas en la Biblia que abrió el camino, y dice, enderezó, dice, enderecen sus sendas, y él hablaba y predicaba y compartía el evangelio, ¿verdad? Pero en esa vida, en la vida que vemos aquí de Zacarías y de su esposa, vemos algunos detalles muy interesantes. Y es que ambos trataban de agradar a Dios con su vida. Pues la Biblia misma dice que ambos eran irreprensibles. ¿Sí? Ahora, dice la palabra, bueno, más adelante me faltó el número 20. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Qué fuerte, ¿eh? La misma Biblia en unos versículos anteriores dice: cuando Herodes era en Judea, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran ¿qué? Justos. Y esto no lo escribió Zacarías y no lo escribió Elizabeth. ¿Quién fue el autor de este evangelio? Lucas. Pregunto, ¿Lucas fue un discípulo de Jesús? ¿Sí o no? No, era un médico. Y él investigaba a fondo todo lo que aconteció, todo lo que pasó, todo lo que ocurrió cuando estuvo Jesucristo. Y era un hombre muy minucioso en sus investigaciones. Entonces, dice la palabra que esta pareja eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. A pesar de que ellos agradaban a Dios, ellos no habían podido tener la bendición de ser padres. Y aquí la palabra de Dios nos menciona quién era. Elizabeth era estéril, pues ya era de edad avanzada, ¿verdad? No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada, y los dos, dice, no podía quedar embarazada, o sea, siempre fue estéril. Y además había otro obstáculo en que ya los dos eran ya viejitos, ya. Nos damos cuenta de otra pareja similar que tuvo un hijo ya de edad avanzada, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que fue Abraham y Sara, ¿verdad? Esta pareja que también no hombre, pues ya hasta pasó el tiempo, Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que también eran personas de oración, puesto que el ángel que se les presenta decía que sus oraciones habían sido escuchadas, ¿verdad? Y Zacarías era un sacerdote. Cuando estaba sirviendo al Señor en el templo, ofreciendo incienso, el ángel Gabriel se le apareció, ¿verdad? Le dio un mensaje y le dijo: tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth concebirá un hijo. Y ese hijo era un servidor, o sería un servidor de Dios. Pues ahorita vuelvo a repetir, él
sería quien prepararía el camino para la llegada del Mesías. Y su nombre era Juan el Bautista. Dice, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y le da ahí algunas indicaciones de cómo debía de ser, que no tendría que beber vino, ninguna bebida alcohólica, será lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente, ¿verdad? ¿Y qué más dice, verdad? Cuando Zacarías recibe la noticia, ¿qué es lo que contesta Zacarías? ¿Se alegra? ¿Qué es lo que hace Zacarías? Duda. Ahí dice, ¿y cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Pues ya, hombre, ya pasó mi tiempo. Ya, ¿cómo va a ocurrir esto, verdad? Y nos dice la Biblia que por no haber creído, se quedó en silencio, se quedó mudo por haber dudado de las palabras de Dios, ¿verdad? Ahora, esta misma historia puede ser aplicada a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo en el silencio de Dios? No es que Dios no hable, no es que Dios esté callado, no es que Dios esté en silencio, es que tú, como Zacarías, ya quedaste mudo. Yo les pregunté al principio que si han podido sentir los silencios de Dios. Pero ahora esto cambia nuestra perspectiva, porque muchas veces no es que Dios esté en silencio, es que tú y yo vivimos en silencio con Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo en el silencio de Dios? Salmos 13:1 dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Será para siempre. ¿Hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? ¿Hace cuánto tiempo, pregunto, has oído hablar a otros de las maravillas de Dios que pasa en sus vidas y en ti no pasa nada? ¿Cómo oyes de grandes milagros que ocurren en otros lugares, en otras personas, y dices, ¿y yo? Hasta, ¿qué va a pasar conmigo? Escuchamos testimonios de sanidades, de restauración familiar, de restauración matrimonial, de provisión económica, pero tu milagro no llega. No has podido testificar de las maravillas de Dios en tu vida. Pregunto, ¿cuánto tiempo llevas de ser un mudo espiritual? Solamente puede ser que asistas a los cultos los domingos, clamas por tu milagro o tal vez sirves con amor, pero nada pasa en tu vida. ¿Por qué pasa esto en nuestra vida? ¿Por qué nosotros no podemos contar las maravillas de Dios? Y viene la respuesta: porque no creemos en las palabras de Dios. Porque cuando vienen los problemas, lo que dice en la Biblia ya no se hace vivo en nosotros. ¿Qué dice Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo crees? Ahorita sí. Pero cuando viene y fíjate, no es que haya carencia, porque lo decía la semana pasada y lo dice la Biblia, no es que yo lo diga.
Lo dice la Biblia, solamente que cité el versículo. Yo no he visto justo desamparado ni quien mendigue pan. Y eso se hace real para cada uno de nosotros. Todos tenemos que llevarnos a la boca. Aleluya. No, es que no hay, no. Sí, Dios es tan misericordioso con nosotros que provee de comida, provee de economía para que tú y yo podamos sentarnos a la mesa con toda la tranquilidad y decir: Dios, gracias por esto que voy a comer. Aleluya. Pero ¿por qué no creemos en las palabras de Dios? Santiago 1:6-7 dice: cuando le pidan, o sea, se la pidan, hablando de la sabiduría, dice: asegúrense de que su fe sea solamente ¿en quién? En Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Cuando pedimos, fíjate, podemos ser buenos servidores en la iglesia, podemos ser constantes en los caminos de Dios, queremos tratar de agradar a Dios con nuestra vida, pero en nuestra vida hay un silencio espiritual porque no creemos, porque en nuestro corazón hay duda. Si tú y yo queremos recibir los milagros, ¿crees que los milagros hayan pasado de moda? No, los milagros siguen vigentes y están pasando cerca de nosotros, y hay muchas veces que esos milagros han sido en nuestra vida, pero no los percibimos. Por eso dice la palabra ahí en Santiago, dice que una persona que duda tiene la lealtad dividida, o la palabra en la Reina Valera 1960 dice que es inconstante en sus caminos. O sea, primero estoy aquí, sí, gracias a Dios que tengo dinero porque me llegó un dinero. Bueno, ¿y si no te hubiera llegado? ¿Tu lealtad sigue siendo la misma o ya se divide? ¿Sí me explico? ¿Por qué no ocurren los milagros? No solamente, Dios no quiere que seamos solamente servidores, que vayamos a la iglesia, que seamos miembros de una congregación. Tenemos que ser creyentes. Y el creyente, ¿qué es? Una persona que cree, a pesar de lo que ocurre a su alrededor. Porque cuando ocurre algo, entonces ahí es cuando somos pasados por esa prueba. Y la prueba, ¿qué es lo que trae consigo? Dice la Biblia, la paciencia, ¿verdad? La prueba produce en nosotros paciencia, porque entonces, espérate. No, pero ¿cómo? Ahí está la prueba. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí su oído, dice la Biblia. Aleluya. Y dice la palabra en Juan 20:27, entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. ¿Somos personas que dudan o personas que creen? De ti y de mí depende mucho. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos contar las maravillas de Dios? Porque pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Ahí en Isaías 49, 14 y 15 dice: sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible,
yo no los olvidaría a ustedes. ¿Crees que se olvide Dios de nosotros? No. Si aún dentro del vientre de nuestra madre Él nos conoció, Él sabe el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza, aunque a veces no los tengamos ya, pero Él sabe, al menos de la barba, de donde Él sabe cuánto tiempo estaremos en esta tierra, y en donde estemos sea conforme a su propósito. Aleluya. Pero no es que se haya olvidado, ya se olvidó de mí Dios. No. Aquí la Biblia dice, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, se ha olvidado. Y puso de ejemplo, ¿habrá una mujer que se olvide de su hijo, a quien le tiene que dar pecho? Yo he escuchado y hemos visto que en muchas ocasiones, aun cuando estaba viendo yo un reportaje, sí, cierto, era un reportaje, que la estadística habla acerca de la maternidad. Estaba viendo me estoy informando acerca de cómo nosotros podemos responder ante las personas que creen que el aborto es bueno. Entonces decían que las estadísticas de la maternidad, y es que hay diferentes edades en las que coinciden, ¿verdad?, un niño, y había en una edad entre los 18, no recuerdo bien, pero es una edad en esa en que las jóvenes no quieren niños. Pareciera que dicen, ¿tú quieres niño? No, a diferencia de otras temporadas, otras generaciones, en la que desde más joven ya eran mamás. Pero decían que dentro de este segmento que no quieren tener hijos, cuando conciben y dicen, yo lo voy a dar en adopción, pero cuando ellas tienen a su hijo, dice, hay una conexión que no se entiende, que dicen, ya no voy a dejar a mi hijo, porque lo ve tan delicado, tan inofensivo. No sé, hasta ellos mismos dicen, ¿qué conexión hay? No lo sabemos. Ustedes como mamás, quien ha tenido la oportunidad de concebir y que tiene hijos, ¿a poco dicen, no, está arrugado? No, a ver, por favor, ¿me lo pueden cambiar? Es que nació sin cabello, o nació con mucho cabello. ¿Verdad que no? Las mamás dicen, es mi hijo y es el más hermoso que hay, aunque los demás opinen lo contrario. ¿Sí? Pero ¿a poco dice la palabra de Dios? Aunque dice la maldad ha crecido, y he visto recientemente, se escuchó una noticia que una mamá le desvivió a su hijo de 16 meses, o sea, jugando con una arma. O sea, dicen, ¿cómo? ¿Dónde cabe, no? O que otra mujer le pegó a su hijo, y dices, ¿qué onda? Pero bueno, son poquitas pero aumenta luego la maldad. Pero habrá una mujer que diga, no, yo ya voy a olvidarme de ese niño. Si llora, no, claro, hay una conexión que tiene la mamá y el hijo. Así, de esa conexión que solamente ustedes mujeres lo entienden, así hay esa conexión que tiene Dios para con nosotros. No se olvida de nosotros. Y todavía dice, pero aún si eso fuere posible, o sea que tal vez una mamá se olvide de su hijo que tiene todavía lactando, dice, yo no los olvidaría a ustedes, porque Dios sabe el parámetro de error que tiene un ser humano, ¿sí? Y que puede fallar, sí, pero aún así, dice Dios, yo no los olvidaría. Él no se olvida de nosotros. Siempre está cerca. Aleluya. Tal vez Zacarías y Elizabeth habían orado desde su juventud, ¿verdad?
Ay, queremos tener un hijo. Y llegó el momento en el que, pues bueno, no llegó, ¿verdad? Y lo único que llegó fue la vejez. Eso sí es seguro. Y tal vez ellos llegaron a pensar, oye, estamos trabajando para Dios. Estamos tratando de hacer los mandamientos que Dios dice. Yo creo ya se olvidó de nosotros. O más bien ya se olvidó de nuestra petición. Ya se olvidó de los anhelos que hay en nuestro corazón. Pero cada vez que Zacarías escuchaba su propio nombre, tenía que recordar que Dios no olvida. ¿Sabes lo que significa Zacarías? Zacarías significa a quien Dios recuerda. O sea, imagínate, ya se olvidó de mí. Zacarías, ya me recordaste que es a quien Dios recuerda. Llevaba el nombre en el que no te olvides de que Dios no se ha olvidado, o te recuerdo que Dios no se ha olvidado de ti. Y por medio de este mensaje Dios te dice lo siguiente: yo no me he olvidado de tu petición, dice Dios. No me he olvidado de tu oración. No me he olvidado de ti. Solamente cree y espera. Híjole, tus oraciones han sido oídas. Qué fuerte. No queremos esperar. ¿Por qué no podemos ver y contar las maravillas de Dios? Porque estamos poniendo la mirada en nuestras limitantes y no en el poder de Dios. Tú y yo tenemos limitantes, sí. Tenemos fuerzas, sí, pero son limitadas. Dice la Biblia en Lucas 1:18, Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Zacarías no podía creer que su oración había sido contestada, porque puso su mirada ¿en quién? En su condición, en su edad y sobre todo en la edad de la esposa. Dijo: ¿cómo va a ocurrir esto si yo y mi esposa, o si mi esposa y yo ya somos viejos? No podremos hablar de las maravillas de Dios en nuestra vida si no podemos creer que no hay nada imposible para Dios. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras limitaciones físicas, económicas y materiales. Aleluya. Lucas 1:36 y 37 dice: además tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. ¿Esto a quién se lo estaba diciendo? Ya quedó embarazada. Dice: antes la gente decía que ella era estéril, tenía una etiqueta, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Santo Dios, es que cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y esto ponlo ahí en tus notas, ponlo en tu Biblia, escríbelo, la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. La palabra de Dios nunca deja de cumplirse en mi economía, en mi trabajo, en mi vida. Aleluya. Y eso créelo, llévalo consigo, ruméalo en toda esta semana. Apréndete esta frase que dice: la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Aleluya. Porque Dios cumple todo lo que promete en su tiempo, en su momento. Aleluya. Habías orado por una mujer que fuera la compañera de tu vida, de tu propósito. Ahí la tienes a un lado, hombre. Habías orado por un hijo y todo, y mira que hay algunos que se reprodujeron más de 2, y ahí está tu reflejo, mujer, tu reflejo, hombre, ¿verdad? Muchos dicen, mi esposa dice:
David es tu reflejo, solo que en diferente tonalidad. Pero Dios siempre cumple lo que promete. No creas en o no pienses en tus limitantes económicas, laborales y físicas. Aleluya. Porque Dios es bueno. Tenemos que recordar que nuestro Dios puede hacer aún, como esta historia, 2 personas ya de edad avanzada, 2 personas de edad avanzada que ya no podían concebir hijos, como Zacarías y Elizabeth, como Abraham y Sara. Él puede hacer cosas extraordinarias solamente si podemos creer. Aleluya. Cuando el silencio de Dios llega a nuestra vida.